Hitler se suele considerar como unas fuerzas armadas alemanas. Sin embargo, y al margen del propio Hitler, que era austriaco, la Wehrmacht incluyó unidades específicas de austriacos y personalidades de primer nivel. Esta es su historia. Como es conocido, la anexión de Austria por Alemania tuvo lugar el 12 de marzo de 1938, tras largas presiones de Hitler sobre el canciller austriaco Schuschnigg, quien tuvo que ceder ante la amenaza de invasión alemana inminente. Hitler consideró desde el principio a Austria como parte de la Gran Alemania, integrándola administrativamente en el conjunto y dotándola de los mismos derechos y deberes que cualquier otra región alemana. De esta forma, cuando en 1939 se desarrolló plenamente el sistema de distritos militares, se incluyó a Austria dotándolo de los distritos 17 y 18, e integrando completamente sus fuerzas armadas en la Wehrmacht. En relación a esto, la tradición militar alemana se basaba en el concepto de comunidad y asociación identitaria, según la cual las unidades militares debían estar conformadas por hombres procedentes de la misma región y en ocasiones incluso de la misma ciudad. Como resultado, el grado de solidaridad y espíritu de pertenencia eran muy altos en la Wehrmacht, lo que se trasladaba a su vez en un elevado espíritu de cuerpo que los hacía luchar por amigos, familiares y hombres cercanos culturalmente. Por supuesto, este concepto fue trasladado a los soldados austriacos de la Wehrmacht, que acabaron formando unidades homogéneas e incluso especializadas. Cuando se produjo la anexión, Austria contaba con 7 divisiones de infantería y una división motorizada ligera, que fueron integradas en el ejército alemán, aunque no todos sus oficiales, ya que el 55% de los generales austriacos fueron expulsados debido a sus escasas inclinaciones nazis y sus fuertes posiciones nacionalistas austriacas. Sin embargo, todas las unidades austriacas quedaron insertas en el organigrama de la Wehrmacht. Por ejemplo, el Regimiento de Infantería número 1 Kaiser Franz Joseph, que formaba parte de la primera división de infantería austriaca, se transformó en el 12º Regimiento de Fusileros y acabó integrado en la 4ª División Panzer, manteniendo sus componentes austriacos. En julio de 1942, la unidad se transformó en el 12º Regimiento Panzer Granadero y siguió dentro de la 4ª División Panzer hasta su disolución en enero de 1945. Por su parte, la 3ª División de Montaña se creó el 1 de abril de 1938 en la ciudad austriaca de Graz, a partir de componentes de la 5ª y 7ª Divisiones austriacas, cuyos miembros eran todos austriacos expertos en la guerra de montaña. Esta división, considerada de élite, participó en la campaña polaca avanzando a través de las montañas Tatra y capturando Tarnów al este de Cracovia. Posteriormente la unidad participó en la famosa batalla de Narvik, donde logró mantener sus posiciones entre el hielo y expulsar a los británicos. De igual forma participó en la Operación Silver Fox entre junio y noviembre de 1941, tratando de capturar el importante puerto de Murmansk, aunque en este caso fracasó. Mención especial merece la 44 División de Infantería de la Wehrmacht, formada en 1938 íntegramente por austriacos, la mayoría procedentes de la 2ª División de Infantería vienesa. El grueso de la división procedía del histórico regimiento vienés Hoch- und Deutschmeister, y fue la única división austriaca de la Wehrmacht que conservó su estandarte regimental original. La 44 División fue una unidad extraordinaria con una historia realmente singular.
Luchó en la campaña polaca participando en la captura de Cracovia y recorriendo casi 600 kilómetros durante las operaciones. Durante la campaña de Francia, formó parte del anillo que rodeó Dunkerque, para posteriormente atacar a través del Somme el 5 de junio y terminar la campaña en Orleans, sufriendo 1.700 bajas en total. Por otra parte, cuando comenzó la invasión de Rusia, fue asignada al Grupo de Ejércitos Sur, avanzando en dirección a Kiev y participando en la famosa operación de embolsamiento liderada por Guderian y von Kleist. El duro invierno de 1941-42 lo pasó la división defendiendo el sector de Kharkov y preparándose para la ofensiva de junio de 1942 en dirección al Cáucaso. Tras el éxito inicial de la ofensiva, la 44 División quedó asignada al norte del Sexto Ejército de Paulus frente al Don, justo por donde los soviéticos lanzarían la Operación Urano en noviembre de 1942. Lamentablemente para los austriacos, la unidad quedó embolsada junto al Sexto Ejército y otras unidades, siendo virtualmente destruida. Se rindió el 27 de enero de 1943 tras quedarse sin comida ni munición. Recompuesta poco después, siempre con austriacos, fue enviada a Italia a la defensa de la línea Gustav y justo en el sector de Monte Cassino, donde se librarían las batallas más duras. Allí la división dio muestras de su bravura ralentizando las acometidas norteamericanas en enero de 1944, gracias a la habilidad de sus miembros por moverse en aquel abrupto terreno. De hecho, la división se caracterizó por ser una de las más dinámicas de las batallas de Monte Cassino, sufriendo fuertes pérdidas, pero al mismo tiempo causando graves daños a la 34 División norteamericana. Tras la ruptura aliada, la división fue retirada para acondicionarse, aunque en noviembre fue de nuevo enviada al sector crítico de Hungría, donde participó con éxito en la Operación Sundwing, estabilizando el frente en torno al lago Balaton a comienzos de 1945. De hecho, la 44, convertida ahora en División Volksgranadera, tomó parte en la última ofensiva del Tercer Reich en Balaton en marzo de 1945 e integrada en el segundo Cuerpo Panzer SS. Tras lograr escapar con fuertes pérdidas, la división se retiró irónicamente hacia Austria, donde finalmente se rindió en mayo de 1945 en los alrededores de Linz. Todos sus comandantes recibieron la Cruz de Caballero, 28 de sus soldados la Cruz de Hierro de primera clase, y el desconocido coronel Karl Eyb, austríaco, comandante de su 131 regimiento, las hojas de roble siendo aún coronel, algo muy poco frecuente. Murió en combate en Stalingrado. Por supuesto, hubo más unidades austriacas, como la 45 División de Infantería, procedente íntegramente de la 4ª División Austriaca Kaiserin María Teresa, aunque no tan laureada como su casi gemela la 44. Esta división, que participó en las campañas de Polonia y Francia, tuvo la mala fortuna de ser casi virtualmente destruida en dos ocasiones. Una tras la ofensiva soviética en Kursk en 1943 y la segunda como parte del Grupo de Ejército Centro en el verano de 1944. Su último comandante, el general Eisenstein, prefirió suicidarse el 2 de mayo de 1945 antes que rendir su unidad. Por supuesto, los austriacos ingresaron también en las formaciones de la Waffen-SS, aunque nunca hubo una unidad integrada completamente por austriacos. Alrededor de 150.000 austriacos lucharon en las Waffen-SS, todos en unidades étnicamente alemanas, en especial en algunas de las 12 primeras divisiones. No obstante, sí hubo prominentes generales de las Waffen-SS austriacos, como el famoso Otto Skorzeny, nacido en Viena en 1908 y que llegó al rango de teniente coronel. Skorzeny, que había luchado con la división Das Reich en Rusia, se hizo famoso por dirigir la operación de rescate de Mussolini en septiembre de 1943, aunque más tarde no se le concedió autorización para realizar una operación de comando que pretendía asesinar nada más y nada menos
que a los líderes Stalin, Roosevelt y Churchill en Teherán. Otro importante general austriaco fue Franz Bonne, nacido en Estiria y comandante del 18 Cuerpo de Montaña entre 1940 y 1942. Este cuerpo luchó en el frente de Finlandia durante casi toda la guerra. En 1944, Bonne recibió el mando del segundo cuerpo de ejército Panzer en los Balcanes, supliendo a uno de los austriacos más conocidos e importantes, Lothar Rendulic. En efecto, Rendulic, que alcanzó el rango de coronel general, el más alto del ejército alemán, participó en algunas de las más importantes operaciones de la guerra, como la batalla de Kursk, comandando el 35 Cuerpo de Ejército para posteriormente dirigir el segundo Cuerpo Panzer en Yugoslavia entre 1943 y 1944. En el verano de 1944 y hasta el fin de la guerra, comandó primero todas las fuerzas alemanas de Noruega y Finlandia, y hasta marzo de 1945 el grupo de ejércitos de Curlandia. Finalmente, durante las últimas semanas de la guerra, comandó el grupo de ejércitos Ostmark en su Austria natal. Fue condenado a 20 años por crímenes en Yugoslavia, aunque fue liberado en 1951. Otros dos austriacos alcanzaron también el rango de coronel general. El primero, Erhard Raus, comandante de la sexta división Panzer cuando se inició Barbarroja y que participó también en el infructuoso asalto contra Moscú en 1941. Posteriormente reorganizó la retirada de Kursk en el verano de 1943, siendo nombrado comandante del cuarto ejército Panzer. Durante el último año de la guerra dirigió el 11 Cuerpo Panzer SS, convirtiéndose en un especialista en retiradas. Como curiosidad, tras la guerra se convirtió en prolífico escritor militar, siendo sus obras esenciales para entender las tácticas de combate en Rusia. El otro fue el general de la Luftwaffe Löhr, quien en 1942 fue ascendido a comandante en jefe de todas las fuerzas alemanas del sureste de Europa, que incluía el difícil teatro de Yugoslavia. Capturado por los partisanos, fue ejecutado en 1947. Por otro lado, Austria ofreció insignes ases de la Luftwaffe, como Gordon Golub, vienés, que logró nada menos que 150 derribos en 340 misiones, casi todas en el frente oriental. En 1942 obtuvo la Cruz de Caballero con hojas de roble, espadas y diamantes. Golub ostenta el récord de ser el primer piloto de la Luftwaffe en lograr 150 derribos, siendo retirado del servicio para evitar que fuese derribado. Al final de la guerra, llegó a ser inspector de pilotos de caza. Otro importante as fue Leopold Fellerer, piloto de caza nocturna que logró 39 derribos de noche, 32 de ellos cuatrimotores. Obtuvo la Cruz de Caballero y sobrevivió a la guerra. Igualmente, Ber Galovich consiguió acreditar 64 victorias aéreas, así como la destrucción de 23 tanques. En 1945 fue uno de los pocos pilotos en realizar misiones con el avión a reacción Heinkel HE-162. Sobrevivió a la guerra. Resulta curioso que los dos principales francotiradores de la Wehrmacht fuesen austríacos. El principal, Matthäus Hartenauer, que sirvió en la tercera división de montaña en el frente ruso, tiene acreditadas 345 víctimas, una de ellas a la asombrosa distancia de 1100 metros. El otro fue Friedrich Pain, que sirvió durante casi toda la guerra en la sexta división de montaña en el frente oriental, logrando acreditar 200 víctimas y obteniendo, lo mismo que su colega austriaco, la Cruz de Caballero. Los austriacos ostentan otro récord, como es el de contar con el soldado más joven alistado en la guerra en la Wehrmacht, como fue Herbert Brunegger, que ingresó en el ejército con 15 años ocultando su verdadera edad, y que durante la guerra formó parte de la tercera división de las SS Totenkopf.
finalmente mencionar a un personaje menor pero interesante, que fue miembro del partido nazi y luchó en la guerra en el frente ruso hasta 1944, cuando fue dado de baja por enfermedad. Su nombre, Gustav Schwarzenegger, padre del conocidísimo actor Arnold Schwarzenegger. En definitiva, alrededor de 850.000 austriacos lucharon en la Wehrmacht durante la guerra, destacando como buenos soldados, especialmente en acciones defensivas y como parte de unidades de montaña, su verdadera especialidad. No obstante, siempre que pudieron, destacaron su tierra de origen, de la que nunca renegaron.